Ciencias del Deporte por Daniel Ospina, Sebastián Preciado, Juan Camilo Sayet y Santiago Linares. En este video vamos a hablar sobre las diferentes tipos de huesos. En este caso tenemos los huesos importantes. Cada hueso importante tiene una función distinta. Por ejemplo, el cráneo protege el cerebro, que es uno de nuestros órganos más protegidos y más prestigiados. Por otra parte está el húmero, que ayuda a tener el balance y que se conecta con el codo, lo que nos ayuda a tener el balance del brazo y poder acceder a acciones cotidianas como mover nuestros brazos. El cúbito es un hueso que carga mucho peso del brazo y desempeña la función de movilidad, la cual nos permite tener más fuerza en la parte inferior del brazo. Las costillas hacen la función de proteger no solo el corazón, sino también los órganos tales como los pulmones. Tenemos las partes que conforman las piernas, que son el fémur, el peroné y la tibia. Estas tres partes son esenciales para poder hacer acciones tales como caminar y desempeñan el rol de permitirnos movernos. En total tenemos 206 huesos. Cada uno cumple una función esencial en proteger, dar estructura y ayudar al desempeño de acciones cotidianas. Como había mencionado antes, uno de los huesos que consideramos más importantes es el cráneo porque protege el cerebro, las costillas porque protegen el corazón y los pulmones, y en realidad todo el esqueleto está conformado de huesos importantes. Sin un hueso puede que sea difícil hacer acciones. Por lo tanto, tener un hueso cumple con 4 funciones esenciales. La primera es la protección, como ya habíamos mencionado antes. Un hueso que protege los órganos. Su segunda función se basa en la interacción con los músculos. Un hueso puede interactuar con los músculos debido a su conexión con los tendones. Esto permite el desplazamiento y el movimiento, que es la tercera función de un hueso, el movimiento. Sin los huesos no podríamos mover los músculos y por lo tanto no podríamos hacer acciones cotidianas como caminar o demás. Por último, tenemos el sostenimiento. Es esencial tener sostenimiento porque si no seríamos solo una masa de piel y músculos y órganos en el piso sin ningún movimiento posible. Por lo tanto, nuestro esqueleto axial y apendicular cumplen con la función del movimiento y las 4 funciones mencionadas previamente. Por lo tanto, tener los huesos es muy importante para un ser humano y para casi todo ser viviente que tenga una estructura ósea. El esqueleto axial está compuesto por el cráneo, los huesos hioides, 6 huesos del oído medio, la columna vertebral y la caja torácica. El cráneo y los huesos faciales suman 22 huesos. Sus funciones son proteger el cerebro y dar soporte a los oídos, nariz, boca y ojos. Huesos hioides es un hueso en forma de U que se encuentra en el cuello, es la estructura que se conecta con la lengua. Huesos del oído medio. 3 huesos de cada oreja son huesos diminutos que transmiten vibraciones a través del oído para que se escuche. Columna vertebral es muy resistente y flexible, proporciona un punto de fijación para las costillas y soporta el peso de la cabeza. La columna encierra la médula espinal, ofreciéndole protección. Finalmente, la caja torácica contiene el esternón y las costillas, protege los órganos internos del cuerpo contra daños tal como una caída. Vamos a hablar de los 4 tipos de huesos que tiene el cuerpo.
Al principio tenemos los huesos largos. Estos son usualmente los huesos que son los más largos que tiene el cuerpo. Su principal característica es que estos tienen una estructura en donde son delgados. Su superficie es resistente y compacta y por dentro son esponjosos en donde está la médula ósea. Tienen cartílago que sirve para absorber los impactos. Tienen un rol fundamental en donde todos los tipos de movimientos son utilizados. Algunos de los ejemplos son el fémur, la tibia, la fíbula, el húmero, la ulna y el radio. Los huesos cortos. Estos son relativamente el mismo largo de lo que tienen de ancho y la superficie externa está compuesta por una delgada capa de hueso, también es compacto. El interior tiene mayormente tejido óseo esponjoso. Algunas de estas ejemplos son los huesos del tobillo y la muñeca, y la rótula también es considerada un hueso corto. Siguiente tenemos los huesos planos. Estos tienen una forma y una estructura delgada y son huesos que brindan protección mecánica. Son fuertes y elásticos en donde estos protegen mayormente los órganos. Algunos de los ejemplos son las costillas, los huesos del cráneo y las escápulas. Por último tenemos los huesos irregulares. Cualquier hueso que entre a esta categoría es considerado irregular. Estos tienen tamaños, formas y características superficiales variadas. Algunos ejemplos podrían considerarse como las vértebras y los huesos del cráneo como los faciales. Microscópicos del hueso largo. La estructura se divide en diferentes partes, como por ejemplo el diáfisis, la parte alargada del hueso, el epífisis, extremo o terminaciones del hueso, el metafisis, unión del diáfisis con el epífisis, unión del diáfisis con el epífisis. En el hueso adulto esta parte es ósea, siendo cartilaginosa en la fase del desarrollo del mismo. Cartílago articular es una fina capa de cartílago biliano que recubre la epífisis, donde el hueso se articula con otro hueso. El cartílago reduce la fricción y absorbe choques y vibraciones. Periósteo, membrana que rodea la superficie del hueso no cubierta por cartílago. Está compuesta por dos capas. La capa exterior, fibrosa, formada por un tejido conjunto denso y irregular que contiene los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios que pasan al hueso. La capa osteogénea contiene células óseas de varios tipos, fibras elásticas y vasos sanguíneos. El periósteo es esencial para el crecimiento óseo, en su reparación y su nutrición. También constituye el punto de inserción de ligamentos y tendones. Cavidad medular es un espacio cilíndrico situado en la parte central en el diáfisis, que en los adultos contiene la médula ósea amarilla. Endostio. La cavidad medular está tapizada por el endostio, una membrana que contiene las células osteoprogenitoras. Como otros tejidos conjuntivos, el hueso tejido óseo está construido por una matriz en la que se encuentran células dispersas. La matriz está construida por el 25% de agua, el 25% de proteínas y el 50% de sales minerales.